En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte de esa entrevista de Agustín Laje a Agustín Monteverde, donde hablan de mitos en ciencia y religión. Agarrate de la pollera de tu abuela porque seguro esto va a estar que arde. Vamos a ver. 1000 personas escuchándote. Y por supuesto hay gente que está de acuerdo con lo que estás exponiendo y hay gente que ya empieza a sentir la tensión interna de que le están sacudiendo los mitos y entonces tenemos comentarios de ambos lados. A mí me gusta siempre poner ambos comentarios. Es cierto, en el video anterior, en el último video que reaccioné a una fracción de esta entrevista, muchos en los comentarios me decían de que bueno, que estábamos malinterpretando la ciencia, que la ciencia es el mejor tipo de conocimiento para poder, el mejor método, perdón, para poder conocer realmente la realidad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces digo, a ver, no voy a responder cada uno de esos comentarios, sí lo que voy a hacer es hablar con alguien que sepa del tema para poder tratarlo, ¿no? E invité a Enric de Adictos a la Filosofía para tratar el tema del cientificismo y el alcance de las ciencias. Así que a final de agosto voy a estar hablando con él sobre este tema de Dios y la ciencia, la religión y la ciencia y el cientificismo. Para que no se piensen que solamente estamos poniendo lo que nos adulan, ¿no? Y acá alguien que tiene el seudónimo X dice, dejen de relacionar la ciencia con la religión. Esta misma perseguía a los científicos que pensaban diferente a los religiosos. Yo tengo la impresión de que esta es como el sentido común contemporáneo, ¿no? Es decir, es como una especie de chip automático que funciona casi robóticamente con un input muy simple que es religión y ciencia van por caminos totalmente separados. Cuando cualquiera que haya estudiado, por ejemplo, sociología de la religión, a un autor tan clave como Max Weber, por ejemplo, va a entender que incluso la forma de ver el mundo de las religiones monoteístas acaban con la magia y acabando con la magia abren la razón científica, ¿no? Terminan con la superstición, la magia, bueno, hay todo un contexto ahí que hay que explicar, ¿no es cierto? El agorero, ¿no? Ese brujo, ¿no? El ocultismo. La religión cristiana particularmente termina con todo eso. Empiezan a entender que el mundo tiene un orden Un y que ese telos. orden puede ser penetrado por la razón. Totalmente. Entonces, pensar que la religión no tiene ningún rol, aunque sea sociológico, histórico, en el desarrollo de la ciencia moderna, es simplemente falso. Pero este sentido común es que este pensamiento que surge en una cuna cristiana de ver en el cosmos un orden, dado que Dios es el creador del universo con un determinado objetivo, es la etapa, es el paso inicial para el pensamiento científico. El científico presupone dicho orden. Si no, no podría ser ciencia. Presupone regularidad en el cosmos, si no, no podría hacer ciencia. ¿Y esto dónde nace? Nace en una cuna cristiana que presupone la existencia de un Dios creando el universo con un determinado objetivo y estas leyes regulan el comportamiento de la creación, no de los seres humanos, sino de todo lo demás, ¿no? Todo esto nace en la cuna cristiana. Que lleva a las personas a pensar automáticamente que la religión es una enemiga natural de la ciencia, ha sido apuntalado, yo creo que a través de una gran campaña mediática que ha bajado un conocimiento pseudocientífico a través de las revistas de la divulgación, a través de libros que te tratan de explicar la ciencia en 5 minutos, y vos has mencionado ya algunos nombres y aparte has desarrollado el tema en tu libro y hablas sobre esta campaña, ¿no? ¿Cómo se desarrolló esta campaña? Y además te dejo otra cosa ahí picando, que es que vos estimás en el libro de que la campaña ha tenido a su mártir, que ha sido Galileo, y ha tenido a su apóstol, que ha sido Darwin, que configuran también dos grandes mitos. Sobre Darwin ya has Qué buena hablado un poco, analogía. pero también quiero meterte en el mito de Galileo. Bueno, también ha tenido sus grandes evangelizadores que han sido fundamentalmente los divulgadores de la ciencia. Claro. Aquí han corrido un papel, sobre todo probablemente los dos más conocidos. Yo me ocupé de 3, podría haberme ocupado de más, pero
Hay al menos dos que son bien conocidos en general por la gente. Uno es Carl Sagan, que fue famoso con su serie de televisión, Cosmos. y también famoso como un gran escéptico. Y ni qué hablar de Stephen Hawking, que en realidad ha sido fundamentalmente un divulgador de la ciencia. Ha aportado algunas elucubraciones, yo diría más desde el punto de vista metafísico que físico. Y ellos se han comportado como verdaderos evangelizadores. Ahora, todo esto también yo diría que, sobre todo en estas últimas décadas, hay que verlo como formando parte de la guerra cultural, digamos, ¿no? También. Sí. No obstante ello, la historia mal contada, la historia tergiversada, lleva mucho tiempo también, ¿no? Está plagado de mitos. Por ejemplo, hasta en los colegios, todavía en algunos colegios. Fíjense el comentario, ¿no? De ahí abajo que señala Agustín Laje, qué absurdo que es, ¿no? Gracias a la ciencia tenemos más de lo que hubiéramos soñado alguna vez. Como si la ciencia fuera un ente, ¿no? Con personalidad, conciencia y gracias, señora ciencia. No, muchachos, o sea, gracias al intelecto humano, gracias a la capacidad del ser humano poder razonar, gracias a que existe un cosmos ordenado que puede ser entendido y así el ser humano se puede sumergir en la realidad física para poder sacar provecho de ella. Gracias a estas cosas, y estas cosas no podrían ser si Dios no existiera. ¿Se entiende? Entonces fíjense qué absurdo que es este comentario. Y en algunos textos se ve cómo la disputa entre Colón y los sabios de la escuela de Salamanca, digamos que los sabios de la escuela de Salamanca eran clérigos porque eran de la Universidad de Salamanca. Y acá viene a cuento, vos que decías que no siempre fue así esto históricamente, esta suerte de conflicto, si la historia de la civilización la pusiéramos en una regla de 20 centímetros, en el mejor de los casos un par de milímetros, los últimos 2 milímetros los ocuparía el conflicto, el aparente conflicto ciencia-religión. Nunca lo hubo hasta ese momento, a punto tal que, dejando de lado de los griegos y civilizaciones anteriores, yendo a cosas más modernas, cuando cae el Imperio Romano de Occidente y entramos en la Edad Oscura, primer mito aquí a voltear, la Edad Oscura no es la Edad Media. Esto es una barbaridad historiográfica, llamarle Edad Oscura a la Edad Media. La Edad Oscura, esto es así, es el periodo que se abre a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V hasta los albores precisamente de la Edad Media. Exacto. En ese momento, donde realmente tiende a apagarse la llama del saber, porque el mundo entra en un verdadero cono de sombra, hay en un caos, no hay quien imponga el orden, los bárbaros dominan la escena. Bueno, en ese momento quienes mantienen encendida la llama del conocimiento son los monjes, y las escuelas que refugiándose en los monasterios, en las escuelas catedralicias, mantienen la investigación, mantienen el estudio. Y coronando todo eso, ¿A algún ateo no le gustó la esto? universidad, hay que decirlo, es auténtica creación eclesiástica. Claro. Todas las universidades conocidas, históricamente las más reputadas, las más antiguas, de docenas y docenas, empezando por Bolonia, la Universidad de París, Oxford, Salamanca, etcétera, todas ellas eran de la iglesia, fundadas por la iglesia y administradas por la iglesia. Entonces, por religiosos fanáticos oscurantistas. Ahí ya también corremos un segundo mito, digamos, ¿no? Claro, el punto de ruptura se da, sí, con la Revolución Francesa, que primero persigue a la religión,
pero en el ánimo de perseguir a la religión se lleva puesta también a la razón. El 20 Brumario de 1793, en los altares de Notre Dame, la diosa razón es elevada a esos altares, porque se crea el culto a la diosa razón y queda suprimido el culto religioso. O sea, se crea la religión de la razón. Vos ahí encontrás algo muy, muy interesante, que es que, digamos, esta militancia en favor de la razón y contra la religión, paradójicamente toma un color religioso, ¿no? Entonces es como que, o sea, es totalmente paradójico, y si vos me permitís, quiero leer un extracto del libro que me encantó, que va sobre esa parte, la página 29. Dice así: el culto divino fue entonces reemplazado por el culto de la razón. El 20 de Brumario de 1793 del calendario revolucionario, 10 de noviembre del gregoriano, la convención proclamó a sugerencia de Pierre Chaumet a la diosa razón. La catedral de Notre Dame de París se convirtió en templo de la razón. A la nueva divinidad se le consagró el altar mayor y fue representada con la iconografía greco-romana de Sofía, sabiduría. La Dama de la Libertad pasó a sustituir a la Virgen María en los altares. El culto a la razón constituyó una derivación sincrética de las distintas corrientes de pensadores ilustrados y enciclopedistas, logias masónicas y clubes políticos. Lo tengo subrayado. Y ahí comentás, mirá qué interesante, comentás el caso de Lavoisier, que podríamos comentarlo dicho sea de paso, ya que Galileo estaría de un lado, podemos hablar de este como su reflejo. Cuando decimos, ¿no? Claro, cuando decimos que se llevó... Estas cosas no te las cuentan, ¿no? No te cuentan todo esto, ¿no? Puesta también a la razón, no solamente porque la termina convirtiendo en una religión, costumbre que persistirá luego en el tiempo, sino que el caso de Lavoisier es muy ilustrativo. Lavoisier, el creador de la química moderna, una de las mentalidades más brillantes del mundo en aquel momento, es llevado a juicio, a un juicio fraguado, armado, apañado, como tantos otros juicios que ocurrieron en la Revolución Francesa, con falsos cargos, e interceden por él no solamente su familia, sino las principales mentes de Europa, lideradas por el matemático Lagrange. Y la respuesta que le dan al pedido de clemencia de toda esta gente, el Tribunal Revolucionario, es el siguiente: la República no necesita sabios. Esto llevado a cabo por aquellos que endiosaban a la razón. Ahora, yo tratando de hacer una introducción, lo dejé colgado con el tema el mito aquel del tema del Salamanca y Colón. Sí. Caricaturizado como que Cristóbal Colón lo que defendía era que la Tierra era redonda, era un adelantado, entre comillas, que veía que la Tierra era redonda, y estos brutos clérigos de Salamanca pretendían que era plana la Tierra. Pero esto textualmente se ve en libros de manuales de texto secundario. Esto es un disparate atroz, es una falsedad completa. En el colegio nos enseñaron así. Versó sobre algo muy diferente, muy diferente. No podía versar, por empezar, sobre la redondez o no de la Tierra, porque, señores, no solamente habían hablado sobre la redondez de la Tierra Nicole de Orés, que era obispo de Lisieux en los años 1300 y pico, San Beda el Venerable en el siglo VIII. No. Desde 250 años antes de Cristo, Eratóstenes de Cirene midió la circunferencia de la Tierra munido de una vara y de la luz del Sol, y con bastante aproximación, por cierto. Entonces, eso ni se discutía. Lo que se estaba discutiendo, en todo caso, era una cuestión de tamaño, de distancias. Y en esa discusión, la gente de Salamanca tenía la razón.
Colón ubicaba, él quería navegar hacia la India, yendo por el oeste, ¿no es cierto? Navegar hacia el oeste para llegar a la India. Sí. Y ubicaba a la India prácticamente a mitad de camino del Caribe. Sí. Entonces, había un serio error de distancias, y en todo caso tenía razón, pero ese cargo contra la gente de Salamanca es realmente fraudulento. Y es más, están identificados los dos autores anglosajones que en su momento esparcieron esa versión, digamos, ¿no? No los voy a nombrar para no marear, aburrir, pero el hecho es que así como este caso está plagado de mitos, podríamos seguir el del Big Bang, ni que hablar, pero la hegemonía atea en ciencias Sí. se ha logrado instalar de que la gente crea que la comunidad científica, en líneas generales, tiene que ser atea o agnóstica, porque no. ¿Cómo va a funcionar con mitos como los religiosos? Señores, Claro. hay un estudio del señor Baruch Shalev que relevó a todos los premios Nobel y encontró que solamente 10,5% de ellos no eran creyentes. Y ese número estaba inflado por un premio, por una categoría de Nobel que no es precisamente científica, es el Premio Nobel de Literatura, en donde ahí el 35% son, sí, no creyentes. Pero si detrayéramos el Premio Nobel de Literatura, que no es de ciencias, el porcentaje es aún menor. 2/3 son cristianos, le siguen después los judíos e incluso hay musulmanes, pero por lo tanto realmente son muchos los mitos que se han echado a rodar ¿Y por qué crees que han tenido tanto éxito? Porque yo, mira, sigo leyendo el chat y es impresionante. Hay una grieta enorme. No lo vi al video, ojalá que traten el tema de Galileo. A veces es cierto que en mis transmisiones se meten trolls y que, bueno, tratan de complicar un poco el chat. Pero yo veo una grieta en el chat donde hay gente que está totalmente segura de que religión y ciencia son totalmente incompatibles y que los buenos científicos son ateos. De hecho, había por ahí arriba un comentario precisamente afirmando esto último, que todos los científicos que realmente han llegado a algo importante son ateos. Eso es lo que nos decían recién en un comentario. Si un premio Nobel Me de lo contó física, Dallas. de química o de biología es llegar a algo, bueno, eso desdeciría ese concepto. A ver, voy a decirlo también desde lo individual mío. Realmente yo inicié esta investigación abierto realmente a encontrar lo que tuviera que encontrar. Y francamente, cuando uno empieza a investigar, no solamente encuentra el hecho de que haya figuras claves de la ciencia que han sido no solamente creyentes, sino creyentes convencidos, solamente para tener una idea de este punto, porque no quiero quedarme solamente digamos, en este tipo de justificación, pero debo decir que ha habido conversos, y conversos que lo fueron cuando ya eran científicos consagrados, y son muchos los casos, pero de científicos que han cambiado la historia del conocimiento humano. Estamos hablando de Michel Polanyi, de Léon Foucault, el del péndulo de Foucault, que para demostrar la rotación de la Tierra, de John von Neumann, probablemente el hombre más inteligente que haya conocido la historia. Se considera que era más inteligente incluso que Einstein, un polímata, un hombre que con contribuciones de primer nivel en 20 disciplinas distintas, desde física, química, matemática, lógica, economía, teoría de los juegos. Fue
el hombre que de él salió el ordenador, la computadora. Bueno, convertido ya más que maduro, diría ya poco tiempo antes incluso de morir. Después, Alan Sandage, un famoso astrofísico americano que de origen judío. Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano, era ateo, convertido al cristianismo. La cantidad de clérigos, mencionamos a Mendel, mencionamos a Lemaitre, pero no han sido los únicos. Sir John Polkinghorne, director del Queen's College de Cambridge, tomó los hábitos luego de haber participado en el descubrimiento del quark, que es una partícula subatómica. Hay incluso candidatos a ser canonizados. Jerome Lejeune, el hombre que descubrió el cromosoma responsable del síndrome de Down, es candidato padre de la genética moderna. Padre de la genética moderna. Exactamente. Entonces, realmente plagado de mitos. Pero el tema no es solamente desdecirlo con la cantidad de científicos que han sido, y las frases de algunos científicos, ¿no? Porque, a ver, podríamos hablar de científicos militantes como Max Planck, como el mismo Francis Collins, como Robert Millikan, Premio Nobel de Física, Wernher von Braun, el hombre que dirigió el proyecto espacial norteamericano, casi todos los físicos cuánticos, Schrödinger, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, todos con premios Nobel, todos ellos creyentes, pero hay una frase que la estructura es muy parecida, la han dado 3 autores. Yo voy a dar la de Heisenberg, antes lo había usado también Francis Bacon y Louis Pasteur, que dice: el primer sorbo de ciencia te hace ateo, pero en el fondo del vaso Dios te está esperando. Ahora, si no alcanza con ver estos ejemplos, lo que sí debo decir es que los ataques supuestamente de la ciencia a la fe, a la religión, realmente no tienen solidez, no tienen base ni fundamento. Y sobre eso trata la segunda parte del libro, que es: la ciencia está en capacidad de convertirse en árbitro, en juez o peor, en fiscal de la fe. Impresionante, muchachos. Impresionante. Tenemos que traer a este espacio a Agustín Monteverde, ¿no? Se llama así. Un crack. Y es así, muchachos. Hay mucho mito circulando en redes sociales y demás que te invitan a pensar lo contrario. No, recuerden, vayan al dato, vayan a lo concreto. Dato siempre mata relato, tal y como lo expusieron aquí.